y vamos a platicar con él sobre el análisis de los datos disponibles de incidencia delictiva, el incremento de víctimas de trata de personas, feminicidios, extorsión, robo con violencia, narcomenudeo y violencia familiar. Bueno, el presidente ha venido ponderando los récords históricos que tienen que ver con el comportamiento económico, pues también tendría que poner ahí en la agenda estos récords que también son históricos en el comportamiento delictivo. Muchísimas gracias, Genaro, por estar con nosotros. Manuel Cerrato, Marcela Pámane, saludamos. Marcela, Manuel, muy buenos días. Gracias por la invitación y aquí a la orden y un saludo a su auditorio también. Muchísimas gracias, Genaro. Bueno, pues lo primero, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que se hace en relación a los datos disponibles de incidencia delictiva? ¿Cómo vamos, Genaro? La primera reflexión que nosotros hacemos es que hay algunos delitos que han aumentado en estos últimos meses. Sobre todo también en número de víctimas, por ejemplo, el número de víctimas en trata de personas, en feminicidios, en extorsiones, en robos con violencia, en narcomenudeo, violencia familiar, los datos que ya comentabas hace un momento. Por ejemplo, en el tema de trata de personas, se tiene un registro de 458 víctimas en lo que va de enero a julio de 2021, lo cual representa un incremento del 23% respecto del mismo periodo del año pasado. Esto estamos hablando de datos a nivel nacional. También el feminicidio, por ejemplo, a pesar de que tiene un grave problema en su registro, feminicidio, como ustedes saben, se ha tipificado de manera muy diferente en cada entidad federativa. A pesar de ese subregistro que existe en este delito, sí presenta un incremento de alrededor del 2 o el 3%. El robo con violencia también tiene un incremento del 8%. Y los delitos que pues más han preocupado y que tienen una espiral ascendente desde hace ya bastantes meses es el tema de la violencia familiar, con un incremento en al menos 26 entidades de la República, y el narcomenudeo, que tenemos también incrementos en al menos 18 entidades federativas. Entonces, hay un panorama en donde la violencia, la criminalidad sigue creciendo en distintas entidades, en distintas localidades, y el informe que presenta Siempre Causa en Común pues es para poner el tema siempre dentro de la opinión pública y para que las autoridades tomen las medidas conducentes para frenar esta ola de violencia. Ahora, dentro de este escenario que se está presentando en materia de inseguridad, podemos encontrar las causas. Se le ha destinado menos presupuesto, se ha convertido de manera frontal o de manera tangencial y de tal suerte que por eso son los resultados que se están presentando, o finalmente el delito tiene que seguir su marcha y así es como se tiene que presentar. Sí, mira, hay un incremento de la delincuencia y de la violencia ya desde hace bastantes años. No tiene nada que ver también con el tema de los periodos sexenales. Ya había habido este tipo de niveles de violencia en años previos. Las causas que nosotros atribuimos a este incremento de violencia, número uno, pues es al abandono institucional que se ha hecho a diversos mecanismos que ya se habían aprobado, tanto por la sociedad civil como por las propias autoridades, y que incluso forman parte de legislaciones nacionales y locales. Es, por ejemplo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que, como ustedes sabrán, lleva ya bastantes años en el olvido institucional y político y presupuestal, por supuesto, también. Este sistema en donde actúa un consejo, en donde participan distintas conferencias, por ejemplo la conferencia de Procuración de Justicia, la conferencia penitenciaria, donde tienen participación las y los gobernadores del país, pues simple y sencillamente no ha sesionado. Se ha suprimido este consejo por reuniones matutinas a las 6 de la mañana, en donde no sabemos bien a bien lo que se aborda. Entonces, este tipo de abandono institucional que se tiene, también de mecanismos que ya venían, que ya estaban contemplados dentro de la propia ley y que son parte, digamos, de los mecanismos que tenemos para contrarrestar la criminalidad y la violencia, pues hoy están abandonados. Además de otros factores, pues por ejemplo, un tema muy grave que tenemos y que hemos detectado en estos informes del Secretariado Ejecutivo, que se refiere al tema del subregistro
o a la manipulación de datos, lo cual también consideramos que es un punto importante a considerar. Hay varios delitos en donde hay un grave problema de subregistro. Uno de ellos pues, es el tema del feminicidio, por ejemplo, y hay otros en donde se hace una manipulación muy clara de algunos datos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para el caso de Durango. En este año el tema de trata de personas tiene una variación porcentual de menos el 100%. Quiere decir que en Durango no hay trata de personas, lo cual obviamente todo mundo quisiéramos, pero sabemos que esto no es real, sobre todo cuando es un delito que va al alza en muchas entidades de la República. O, por ejemplo, el robo con violencia en la entidad en el estado de Coahuila, que ha reportado en este informe un porcentaje de menos 41% de robo con violencia. Obviamente, insisto, todas y todos quisiéramos que esos datos fueran reales, pero falta un poco el hecho de que en periodos anteriores los niveles de violencia en estas entidades habían limitado, digamos, la movilidad y la tranquilidad de la ciudadanía, y que ahora se reporten datos que en ocasiones no tienen nada que ver con la realidad que está enfrentando. Entonces, eso también es un gran problema, y sobre todo otro gran problema, ya nada más para terminar este punto, es el tema de la denuncia de los delitos. Tenemos una cifra negra de muchos delitos, de más del 90% según el INEGI, es decir, que 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Entonces, si a pesar de que los delitos no se denuncian, tenemos este nivel de criminalidad y violencia, la verdad no sabemos bien a lo que nos estemos enfrentando. Genaro, buenos días, con el gusto de saludarte. Ese dato, Hola, la verdad, es avasallante, o sea, que el 95% de los delitos que se cometen no se denuncian, pero luego de ese 5% que sí se denuncia, pues el 98% queda impune, ¿no? Es el nivel de impunidad que lamentablemente tenemos en el país. Revisando toda la información que ustedes publican a través de su plataforma digital en estas fichas de seguridad por estados, en el caso de Coahuila pues hacen una relatoría interesante de lo que ha sido también los años de violencia en los sexenios de Humberto Rubén Moreira, también el tema de las masacres, lo de Allende, lo que pasó en Piedras Negras, el tema de las desapariciones y demás, y ponen como alguna de las propuestas promover justamente la denuncia como una de las acciones más importantes de los programas de vinculación social. En términos generales, la falta de denuncias es porque se desconfía de las autoridades, porque las autoridades no están debidamente capacitadas con recursos económicos o con especializaciones técnicas para llevar a cabo investigaciones eficientes, o qué pasa con ese porcentaje tan alto de no denuncia. Sí, Manuel, por supuesto. Mira, la propia ENVIPE, que es la encuesta sobre victimización que presenta INEGI, que por cierto ya no debe tardar mucho en salir la 2021, la última que tenemos es 2019, recibe precisamente lo que comentas al auditorio. Hay esta cifra negra tan alta que se tiene de registro de algunos delitos, de todos los delitos, pero de algunos delitos en mayor medida en particular, se debe primeramente de que casi 6 de cada 10 personas desconfíen de la autoridad, es decir, piensan que denunciar es una pérdida de tiempo, o consideran que al ir a denunciar al Ministerio Público van a perder el tiempo o van a ser revictimizados por la propia autoridad, lo cual es muy lamentable, porque estamos viendo entonces que la población no tiene confianza en el sistema de justicia y de seguridad pública que tiene México y que tienen las entidades. Entonces, ese es un gran problema, porque algunos delitos, por ejemplo, como el tema de violencia familiar, que como ustedes saben, siempre se ha asociado a un ámbito privado, es decir, al ámbito familiar y no a un ámbito público. Ese delito debe tener un subregistro enorme, y aún así lo vemos con un aumento en casi 26 entidades de la República. Entonces no queremos de verdad imaginar cómo está el panorama del tema de violencia familiar. Y efectivamente aquí lo que tendría que suceder es que las autoridades deberían considerar esto que nos está diciendo la propia población en encuestas que realiza INEGI con mucha seriedad, para tomar medidas y fortalecer los sistemas de justicia, de procuración de justicia, los sistemas de seguridad, a las policías locales, las policías de proximidad, que son las primeras encargadas de detectar y de atender los casos
por ejemplo, muy específicamente en el caso de violencia familiar. En el caso, por ejemplo, de Coahuila, en este reporte se registran al menos 1.205 casos de violencia familiar, y en el estado de Durango se tiene un número de 485 casos. La capital de Durango, por ejemplo, figura en el top 10 de municipios con mayor número de casos de violencia familiar, con al menos 2.000 reportes en lo que va de enero a julio de 2021. Es decir, hay un aumento muy grande en el registro, pero en el subregistro debe haber muchísimos más, y por lo tanto sí consideramos muy importante que las autoridades atiendan este llamado que hace la ciudadanía. El hecho de no denunciar es un llamado también a la población y a las autoridades para que presten mayor atención, y entonces podamos aspirar a vivir en un entorno pues mucho más tranquilo y en paz. Uh-huh. Ahora, Genaro, lo que decías también de la eliminación del Fortaseg, y que no parece haber de parte del gobierno federal una estrategia integral de seguridad pública, porque tenemos la Guardia Nacional, que yo no sé tú en lo particular cómo lo evalúes, o en las publicaciones que ha hecho Causa en Común, cómo califiquen el actuar de la Guardia Nacional, porque la vemos en la frontera sur conteniendo migrantes con escenas pues sumamente tristes, como lo de Tapachula el pasado fin de semana. Vemos que luego no hay, digamos, una transparencia en cuanto a la operatividad o vinculación con autoridades estatales o municipales, y luego vemos a la Marina y al Ejército haciendo de todo, incluso en los puertos y aduanas. Es decir, aparte de que el tema pues no necesariamente está en la narrativa del gobierno federal como una prioridad, el combate a los delitos de alto impacto, o en general el tema de seguridad, ¿ustedes cómo lo evalúan? Así es, Manuel. Mira, el tema de la Guardia Nacional, nosotros incluso participamos en un esfuerzo colectivo que es el Observatorio de la Guardia Nacional. Uh-huh. Estamos por publicar el segundo informe de este observatorio, que es el segundo año de actividades de la Guardia Nacional. Como bien mencionas, la ley creó a esta Guardia Nacional, le atribuye a esta corporación al menos 43 funciones, pero el presidente le ha dado muchas otras, como algunas de las que mencionas. Se menciona algunas otras, por ejemplo, reparto de juguetes dentro del programa de Tianguis del Bienestar, el cuidado de la frontera sur, que como vimos hace algunos días también se sale de control y hay abuso de poder en contra de las personas migrantes, y algunas otras funciones que están relacionadas a otros ámbitos que no tienen nada que ver con la seguridad pública, por ejemplo, el resguardo, el cuidado, incluso hasta el traslado de cilindros dentro de la empresa de Gas Bienestar, sí, que es el nuevo esfuerzo del gobierno federal. En fin, una serie de atribuciones que se le han dado a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas que no tienen nada que ver con el tema de protección y de seguridad pública. Y específicamente el tema de la Guardia Nacional, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo sostenemos. Consideramos que la Guardia Nacional por sí misma no puede ser un mecanismo que provea de seguridad a toda la población, considerando los índices de violencia, de criminalidad y de impunidad que registra el país, no solamente en el informe de incidencia delictiva, sino en la vida cotidiana. Todas y todos nosotros hemos sido víctimas en algún momento de algún delito, y las capacidades técnicas, los elementos, los recursos humanos con los que pueda contar la Guardia Nacional, más allá de que ahora se anuncie que tenga 100,000 elementos, consideramos que aún así es insuficiente las capacidades que puede tener la Guardia Nacional para atender el nivel de violencia que enfrenta el país. Entonces, ahí lo que tendríamos que estar cuidando no solamente es fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, sino también velar, como bien dices, desde el presupuesto y desde las políticas públicas, el fortalecimiento de la seguridad a nivel estatal y municipal, con el impulso, el apoyo para contar recursos en el Fortaseg, en el Portamun, que también tuvo una disminución muy drástica, en el FAD, que también es un fondo de apoyo a la seguridad pública a nivel estatal, en donde si no se cuenta con estos recursos, evidentemente las entidades federativas tampoco pueden hacer mucho para capacitar, adiestrar y equipar a sus policías civiles en el combate a la delincuencia, y por lo tanto se está prácticamente entregando esta responsabilidad a la Guardia Nacional, que como bien digo,
no tiene la capacidad, no tiene, digamos, el alcance para poder llegar a cada rincón del país para atender la criminalidad. Ahí lo que deberíamos estar haciendo es fortalecer a las policías locales, municipales, estatales, y además crear una cultura de la denuncia para que la población pueda sentirse más segura, lo cual no está sucediendo, y vemos también un incremento en muchos delitos, ¿no? Sobre todo en este último reporte del secretario ejecutivo. Claro. Genaro, déjame preguntarte algo. ¿Y todo esto se exacerba por la impunidad? ¿Te parece a ti que mientras que haya impunidad será difícil corregir estas cifras alarmantes de violencia? Sí, por supuesto que sí, la impunidad juega un papel fundamental. El hecho de que un delito de alto impacto como un feminicidio, por ejemplo, no llegue a una carpeta, ni siquiera a una carpeta de investigación, ni mucho menos a una sentencia, por supuesto que motiva, incentiva a quien comete ese delito a hacerlo. Muchas veces se ha dicho de manera popular, y nosotros concordamos totalmente con eso, que en ocasiones a los victimarios les es más fácil asesinar a su víctima porque saben que no tiene ninguna consecuencia ese acto, que dejarla viva y permitir que en un futuro los denuncien y los capturen y los manden a la cárcel, ¿no? Uh-huh. Ahora es más fácil deshacerse de la víctima que dejarla viva y que posteriormente puedan denunciar e ir a la cárcel. Entonces, efectivamente, la impunidad hace eso, hace que la población, por ejemplo, un delito muy grave que tenemos, que es el delito de extorsión, que por ejemplo en Michoacán se está exacerbando muchísimo, y sobre todo en zonas aguacateras y en zonas agrícolas. Es un delito que por su propia naturaleza no se denuncia, porque va por delante la vida de la persona que está siendo extorsionada, y además se amenaza a la familia, ¿no? Si uno recibiera una amenaza personal a su vida o amenazaran a su familia con hacerle algo, pues por supuesto que la decisión que tomaríamos nosotros seguramente sería la misma, no acudir a las autoridades, porque sabemos que probablemente tampoco pase mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que se tendría que hacer es eso, fortalecer los mecanismos para que la población tenga la seguridad, la tranquilidad de que al acudir al sistema de procuración de justicia, su caso va a ser atendido; 2, no van a ser revictimizados; 3, se va a aperturar una carpeta de investigación; 4, no van a tener consecuencias por denunciar ciertos delitos, es decir, su integridad física y su salud van a estar garantizados; y lo más importante, va a haber una consecuencia para la persona que esté ejerciendo ese delito o esa extorsión en este caso. Por ahí, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Bien, Genaro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Buscaremos la información siempre a través de la voz de ustedes. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a su audiencia. Hasta luego. Pausa. Genaro. Contextos.